Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy, como siempre, estamos con nuestro amigo Daniel desde Argentina. Vamos a hacer un video, hemos hecho varios videos hablando especialmente últimamente sobre Jesús, porque realmente las personas tienen un concepto un poco equivocado, pues porque les han enseñado cosas, lo bonito, ¿no?, de Jesús, pero nunca han analizado otros factores como los que vimos la vez pasada. Pero antes de continuar con el título del video, buenas noches Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Bien, y vamos a analizar facetas que nunca nos enseñaron. Ajá. El título que le hemos puesto a este video es Jesús podría haber sido un chamán en tiempos modernos. Es decir, si estuviera en esta época, primero que todo, pues sí existió, ¿no? Pero vamos a suponer que sí existió. De acuerdo a todas esas historias, podría haber sido un chamán en estos tiempos, ¿no? La palabra que se utiliza hoy mucho en muchos países y que es más conocida. Pero en los tiempos de Jesús, según uno mira algunas cosas históricas, medio que encuentra por ahí, el concepto que tenían incluso en la misma Biblia era que era un brujo o un hechicero de acuerdo a los mismos judíos, digamos, más ortodoxos de esa época. Entonces quiero leerles un versículo rápido que está en Hechos, capítulo 19, 13, para que usted analice que la sociedad en ese tiempo lo veía como alguien que tenía una especie de hechicería o de magia. Dice en el verso 13, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor. Claro, acá colocan en la traducción del Señor, pero en realidad era el nombre de Jehová o de Jesús, pero del Señor Jesús. Pero entonces sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y entonces dice que los demonios le respondieron que no, a usted, que a Pablo conocemos, pero que a ustedes no los conocemos, y que los demonios salieron y los atacaron a ellos y que ellos prácticamente salieron corriendo desnudos, ahí como para resumir la historia, ¿no? Entonces, eso nos habla de que el concepto que existía para esto, o sea, en esa época era muy común la parte de los exorcistas, ¿no?, y de la gente que hacía este tipo de prácticas. Así que siendo ellos exorcistas, estos judíos, eran exorcistas ambulantes, ellos veían precisamente a Jesús como otro maestro más de esa rama, ¿no?, de la rama de los exorcistas. Pero ¿cómo podríamos nosotros decir que en tiempos modernos podría ser llamado como un chamán, Daniel? ¿Qué opinas vos sobre eso? Y en la similitud con lo que hoy se conoce como un chamán, en la antigüedad era como el médico de la tribu, el médico, como nosotros acostumbrados a las películas, el médico brujo, pero sería el médico chamán, intercesor, que se conectaba con el otro, con la otra dimensión o con el otro, la otra área para solucionarle los problemas espirituales y materiales a las personas de la tribu. Entonces era un punto de referencia ese brujo o chamán en la actualidad que se dedicaba a ayudar a las personas en ese aspecto. Y dentro del chamanismo tenemos un abanico gigantesco de formas en las cuales trabajaba, porque esto lo hacían los druidas, lo hacían los celtas, lo hacían los apaches, lo hacían en las tribus de África, en la India, en Japón, en China, en todos lados. En todos lados tenían una forma de trabajar estos chamanes, por llamarlo así, para poder ayudar a las personas. Y ahora vamos a ir viendo las similitudes que tenían estas personas de la antigüedad con el mover, el modus operandis de Jesús y de la iglesia muchas veces también. Hay una parte, si no me equivoco, donde Jesús sana a un ciego y escupe, ¿no? Escupe, Ahora,
Sí, sí, sí. Y creo que le pondrá la saliva en los ojos en esa historia. Claro, entonces dice que Jesús escupió en tierra, Sí, hizo bolitas de barro, ajá. le puso unas bolitas de barro en los ojos, y entonces después de ahí le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate los ojos. Eso es exactamente lo mismo que hace un chamán. Es una de las tantas formas que tiene un chamán para sanar a una persona, poniéndole hierbas. Bueno, allá donde vivían ellos no había mucha hierba que digamos, entonces estaban en la calle, estaban rodeados de gente, la hierba no crecía porque la gente, los animales que iban y venían, los ganados, entonces como Jesús predicaba en lugares públicos, no, mucha hierba no había. Es más, se tenían que limpiar los pies un rato largo y lavarse los pies para entrar a una casa, para no ensuciarlo. Entonces él, ¿de dónde iba a sacar agua? Hacía, igual que el chamán, hacía con su propia saliva, que era algo medicinal, porque él era una persona elegida con un don para poder ayudar a las personas, hacía barro, como dice el pasaje bíblico. Después ve, es exactamente, esa es una de las tantas formas que podemos ver que Jesús. Ahora, te comentaba yo antes de estar en cámara que yo conozco una persona en Colombia que me estuvo hablando sobre, él está muy involucrado en cuestiones chamanes, ¿no? En estos grupos. Ellos lo ven como algo positivo y bueno, todo esto. Y él me decía que estas personas se transfiguraban, cambiaban de forma en algún momento los chamanes. Entonces yo me acordaba que en Jesús también aparece en algunas partes donde se dice que la transfiguración de Jesús, ¿no? Por ejemplo, sería un ejemplo de este tipo de lo que vos estás diciendo de los chamanes, ¿no? ¿Claro? Eh, También se puede ver de que cuando fueron a arrestarlo, que había mucha gente, No lo dice que conocían. no lo conocieron. Es como que se transfiguró y pasó entre medio de ellos y no lo conocieron. Eh, en la iglesia no te lo van a decir, pero básicamente es lo que pasó. O se hizo invisible o se transfiguró su rostro a otra persona y se fue. Ahora Y pasó fíjate entre que medio. volviendo al texto que yo leí, donde estos exorcistas ambulantes querían tomar dominio sobre, ¿no? sobre estos demonios y que los demonios hablen y digan a Pablo conocemos a este, pero a ustedes no los conocemos. Entonces, quiere decir que entonces nos deja una evidencia de que, a ver, la gente lo ve como algo positivo, ¿no? No, es que Jesús, o sea, en el nombre de Jesús, que realmente ni siquiera Jesús, en esa época no hablaban español. Entonces era en el nombre de Yeshua o Yeshua. Era No una era en el invocación. nombre, sí. Entonces, Sí, para que tú te des cuenta de ese detallito pequeño, como hoy día la gente se la pasa en las iglesias así fuera, ¿no? Con los demonios en el nombre de Jesús. Pues es que ellos no son hispanos, ¿no? Todo eso que la gente está leyendo ahí no es una historia hispana, ni latina, ni nada de eso, es hebrea, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hablaban ahí no era un lenguaje latino, sino era precisamente, no era español, era ese. Entonces, por lo tanto, esos exorcistas ambulantes están hablando del nombre de Yeshua en ese caso. claro. Pero, pero a mí lo que me llama la atención es que la gente piensa que entonces Jesús tenía dominio sobre los demonios y lo ven como algo positivo. Pero Claro. si lo analizamos y le damos la vuelta a la idea, en realidad Jesús era conocido por los demonios y en cierta forma es como que hubiera sido parte de algo ahí que él podía mover fácilmente. Cuando Sí, si sí, sí. supuestamente los demonios, supuestamente esos seres no deberían en cierta forma someterse a nadie si supuestamente están, digamos, en otro nivel, con otro, no sé, con otro ser o una entidad que está como jefe de ellos. Son Entonces todas es una cuestión jerarquías. ahí medio rara, ¿no? Claro. Son jerarquías energéticas. Cuando pasan estas cosas, entonces ponele, le decía así, estos géneros no salen con ayuno y oración. No es que el espíritu necesitaba ayuno y oración, los que necesitaban concentración, ayuno y oración, en ese caso
si es que todo esto existió, eran los discípulos que no tenían la fe, entonces no tenían la concentración. Y vamos a ver un poco las similitudes de las formas que trabajan los chamanes y lo que hacía Jesús, porque es idéntico. A ver, Hay, cuéntame. suponiendo el chamán, para ayudar a la persona necesitada, entra espiritualmente, entra en el cuerpo del paciente o de la persona necesitada. O sea, entra espiritualmente y hace frente a las experiencias malas, enfermedades, demonios, necesidades, angustias, que esta persona que tiene todo eso negativo, enfermedades, dolencias, necesidades, este chamán entra en la persona y entra de una forma lenta pero brusca y trae un cambio dentro de la persona conforme a la fe de la persona y saca todo lo negativo y pone lo positivo. Entonces entra el chamán con todo un mundo espiritual, material y espiritual bueno para sacar lo espiritual y malo que tiene la persona. Entonces, pero vamos viendo que hasta ahí las similitudes son prácticamente igual. Pero también esta persona hace el puente, el camino, la verdad y la vida, bueno, tema aparte, pero hace de puente, de intermediario, de medium, de mediador, para esa persona necesitada entre lo bueno y la persona necesitada. Entonces hace de puente. Pero hace falta que esta persona necesitada tenga ese grado de fe. Y podemos ver que en la Biblia también le dice Jesús en algunas personas, tu fe te ha salvado, y dice en otros lugares, no pude hacer nada en esas aldeas No había fe. por la incredulidad de las personas. Y también las Es un buen liturgias. punto. Sí, sí, las liturgias que también hacían los chamanes. ¿Qué liturgias hacían? Y suponiendo, básicamente, dentro de los cánones normales que hacían todas estas tribus de chamanes o brujos, pero estamos hablando de chamanes en la actualidad, sería cánticos, melodías, canciones, después de ahí en más, entrar en la conciencia espiritual de la persona, haciéndole ver la necesidad, haciéndole abrir y hacerlo entrar a la persona en una parte espiritual para que esa persona necesitada pueda abrir su parte espiritual y recibir eso bueno que el chamán le trae. Entonces ahí sí puede actuar conforme a la fe de la persona y recibir. Y pueden recibir voces de profecía o de alguien que le habló y le trajo un mensaje para esa persona. Lo mismo que en la iglesia. En la iglesia lo mismo, las canciones, la predicación, la meditación, la oración, lo mismo. Pero fíjate que estás tocando un punto que acabo yo de caer en cuenta, bueno, Pero ahí faltaría el diezmo y la ofrenda, pero bueno. sí, sí, ahora seguimos en esa parte, ahí no se me vaya la idea. Es que el punto que tú tocas, que hablaste sobre que en algunos lugares pudo hacer algo porque tenían fe y en otros no, entonces nos demuestra, o me surgen varias cosas acá. Una, que en realidad el poder o lo que pasaba no era por él, era por la persona. O sea, dependía más de la persona que de él, El ¿no? receptor. Porque en realidad cuando hablan de fe, esa es una mala, es que creo que la palabra ha hecho mucho daño. No es la palabra no debería ser, o tal vez no sé si la tradujeron bien, pero la palabra no debería ser porque no tienen fe. No, me voy porque no, porque acá tienen fe, entonces son
¿no? Van a recibir. Creo que la palabra correcta sería porque creen en sí mismos. Estos sí creen que lo pueden hacer, o sea, sí creen en sí mismos, en el poder de, o sea, y estos no, son incrédulos. Pero entonces me surge aquí algo y es que fíjate que después cuando supuestamente Jesús pues, que se va y que resucita y todo ese cuento, yo noto que hubo una distorsión completa en todo lo que se llama el Nuevo Testamento de parte de los discípulos y que Pablo y todas las cartas de Pablo y todo eso. ¿Por qué? Porque en qué momento, con eso mismo que estoy, con ese mismo ejemplo de que unos fueron incrédulos y otros no, ¿en qué momento ellos, o sea, en qué momento ellos sacaron que eran el nombre de Jesús, los discípulos? Si cuando había supuestamente un milagro o una sanación, ¿qué nombre utilizaba entonces Jesús para que se sanaran? Ninguno. Simplemente les decía, bueno, su fe lo salvó. Ah, no, usted creyó, listo. Como que se haga como conforme a lo que quieres. Claro, Pero claro. Tu fe, en qué momento de esas historias él decía, no, pero es que en el nombre de Jehová, ¿no? Porque en el caso sería el de su padre, ¿no? Supuestamente. tu- Ah, en el nombre de Jehová, sánate, sánate, sánate. Nunca. Entonces, ¿de dónde sacaron este cuento de que era en el nombre de Jesús, bueno, de Yeshua, los claro, discípulos? Si ellos no vieron eso de él. ¿Entiendes? Ahí hay un punto interesante en ese aspecto. sí, sí. Claro, porque también le decía, tu fe te ha salvado. Y ¿Qué nombre? conforme Ajá. a tu fe te sea Conforme hecho, exacto, a tu creencia, a tu creencia, a a tu tu convicción. Que disponibilidad, la a tu palabra sería a tu disponibilidad a convicción. cambiar. Porque la palabra hebrea, por ejemplo, de fe, la tradujeron como fe. En realidad la palabra hebrea es emuná. En hebreo es emuná. Entonces eso significa realmente convicción. Pero lo tradujeron como fe. Entonces ahí todo es, por fe, no es que yo tengo fe, no, convicción de que voy a ser sano, convicción de que eso es otra cosa distinta. Pero cuando yo digo tengo fe, es como que estoy poniendo la fe por allá en alguien que me va a venir a hacer el milagro. Claro. Pero cuando tengo convicción es distinto. Creo que me voy a sanar, yo creo que esto no va a estar en mi cuerpo. Eso era lo que yo noto que en esas conversaciones era la idea. Es Claro. por eso de dónde sacaron después los discípulos que es que había que sacar esto y sanar en el nombre de Jesús. ¿De dónde sacaron eso? Si eso no fue ni siquiera el mensaje que este maestro de ellos, pues si es que existió, les estaba dando en ese aspecto. Sí, 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 sí. O Se veía sea, más un chamán, como lo que vos estás diciendo. claro, sí, sería como un canal de derivación de que la gente crea en sí misma y ellos lo fueron acomodando como para formar la cofradía que se llama iglesia. Claro, gracias a esa mala interpretación de esos supuestos discípulos es que tenemos el circo que tenemos hoy día. Esto es Claro, un circo, ¿no? claro, Porque entonces no entendieron tampoco. Entonces, es lo que yo voy, es que de pronto en ese aspecto, si fue digamos, una especie como de chamán o alguien que tenía conocimiento o alguien que quería mostrarles eso, lo que hicieron tanto los judíos de esa época, los que estuvieron con los llamados discípulos, tanto el Pablo este que nunca estuvo con él, el romano que era más romano en muchos aspectos, y Constantino hicieron fue tergiversar absolutamente todo eso posiblemente y lo convirtieron en un dios y en un enviado de Dios y todo eso. Y tal vez era lo que vos decís, alguien con sí, conocimiento chamánico, ¿se puede decir esa palabra? claro. Sí. Una persona instruida que tenía conocimiento, tenía don, posiblemente como tantas personas de esa época, en mayor o menor medida, porque había cosas que él no las podía hacer, porque él dijo, esto no puedo, acá no puedo hacer nada, pues son todos incrédulos. Sí, es que hasta eso, imagínate, esta cuestión de los demonios, entonces los demonios hablan todos los idiomas. Y Esa es una buena básicamente, pregunta, ¿no? ¿Entienden todos los idiomas? básicamente sí. Es más, yo cuando Yo diría que por eso es que como venimos diciendo, Daniel, hace mucho tiempo, y yo lo vengo diciendo también en muchos videos, que estas historias son de una entidad territorial que claro, asume solamente una generación, les enseña su lenguaje, pero solo a ellos.
y dentro de ese desprendimiento de ese lenguaje hebreo, arameo, como lo que ha ido en sus variaciones, pero el que haya sido el original, pues ese es el lenguaje que esa entidad le transmite a estos, y tanto los demonios, los que hablan de los demonios, hablaban bajo ese mismo lenguaje. Entonces, a mí me causa mucha curiosidad que hoy día toda esa gritería que en el nombre de Jesús, cuando ni siquiera ese nombre es entendible, o sea, no es de ese linaje, no es de esa... Sí. Yo recuerdo cuando, o sea, yo trabajaba en Liberación y entonces se hacían estudios también y cursos para bueno, la cuestión es que yo los miraba nomás y le digo, ¿alguna pregunta? Y yo levantaba la mano y le digo, sí, ¿qué pasa si la persona que trabaja en Liberación es muda? ¿Cómo hace para echar fuera el demonio? Y entonces, claro, ¿viste? No, porque tenés que decir así, ajá, y no, la persona nació muda, que no puede echar fuera demonio. Y no sabían ni qué contestar. Y entonces, después de las sandeces que contestaban en la iglesia, yo agarraba y le decía, pero es sencillo, puede pasarme a mí, que yo estoy difónico, no puedo hablar por algo, por el frío, agarré frío, lo que sea, pero yo digo, cuando hago que el espíritu se vaya, pero no porque esté trabajando en liberación, sino porque algo malo me vino a molestar. Y no hace falta dar muchas explicaciones, porque para eso tengo la mente. La persona no, se le terminaba la reunión, las 200 personas que había, no sabían qué decir. Sí. Bueno, Daniel, como yo estoy en exteriores, parece que Sí. ya empezó como a caer goticas, parece que va a llover, entonces damos una conclusión del video porque me toca terminar. Pero ya hemos hablado cosas importantes. Y tenemos un pequeño resumen de que tenemos a la similitud de Jesús, que actuaba igual que los chamanes, ya sea haciendo barro con su saliva, entrando en las personas para ayudarlas en la parte espiritual y material, y lo podía ayudar conforme a la fe de la persona. Pues si la persona no tenía fe, no la podía ayudar. Y en este caso los chamanes hacían exactamente lo mismo. Se retraían a lugares apartados también, para meditar, para orar, en este caso para estar solos. Y bueno, las similitudes son muy grandes en este aspecto que estamos viendo hoy. Son prácticamente lo mismo, toda la liturgia, la forma de hacer y de trabajar, por llamarlo de alguna forma, para ayudar a las personas. Ya para terminar, que va a llover acá, en el Talmud hay una parte, en una página 104b, algo así, que dice que ellos lo veían a él como un brujo, ¿no? Dice, el pecado y los sabios lo consideran exento. Se enseñaba en una baraita que Eliezer dijo a los rabinos, no, el infame Benchadá trajo mágicos hechizos de Egipto en un rasgaño en su carne. Ellos le dijeron, era un loco y no puede citar pruebas de un loco. En fin, eso era lo que decía el calvo. Bueno, acá me empezó a llover, entonces terminemos el video. Muchas gracias, espero que les haya gustado este tema. Compártanlo en las redes sociales. Gracias, Daniel, por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.